Vale? Hola. Hola, bon dia a tothom. Jo soc l'Agustí Ferrer, director d'Aqüaspanya. Segurament alguns ja coneixeu què és Aquaspanya. Aquaspanya és l'Associació Espanyola d'Empreses del sector de l'aigua, però concretament les empreses que ofereixen tecnologies i solucions per tot el que és anàlisi, control, tractament de l'aigua. És a dir, els que venen l'aigua, el metre cúbic d'aigua, aquests no, els abastidors no. Llavors, nosaltres a l'associació tenim diferents tipus d'empresa i un perfil de les empreses són aquells fabricants que es dediquen a fer solucions per l'estalvi d'aigua en entorns habitables. I un dels elements importants en això és el tema de tot el que fa referència a aprofitament d'aigües pluvials i reciclatge d'aigües grises. Llavors, en l'àmbit de FinTech ens van demanar, en la mesura del possible i en línia amb aquestes últimes sessions que hi ha hagut, doncs poder agafar i poder explicar mesures, solucions que afavoreixin l'estalvi d'aigua en els entorns habitables. Bàsicament perquè la tendència a futur és que el preu de l'aigua pugi i, per tant, en la mesura en què el preu de l'aigua en els pròxims anys clarament pujarà, tenir solucions en els habitatges que afavoreixin l'estalvi d'aigua, això serà una inversió rentable, que avui encara té bastant de temps en aconseguir aquesta rentabilitat, però que cada cop serà menor. I, per tant, el que estem veient ja és que hi ha molta gent que està començant ja a invertir en aquests temes i, evidentment, en l'àmbit de nova construcció, això és claríssim, i inclús en aquests moments en alguns municipis s'estan donant ajuts públics per tal de poder fer aquestes adaptacions en habitatges existents. I segurament amb el tema dels Next Generation hi haurà encara més demanda per això, per tot el tema de la línia de sostenibilitat en habitatges, entorns habitables, etc. Per tant, el que avui us parlarem, i us parlarà concretament la Sílvia González, que està aquí, és de com són aquestes solucions, en què consisteixen i els elements claus a tenir present en aquest tipus de solucions, perquè nosaltres, sabent que hi havia una tendència en augment de demanar aquests tipus d'equips i que cada cop més important, vàrem fer fa un temps, ho explicarà ell en detall, una guia tècnica en aquests àmbits. I aquesta guia tècnica cada cop és més demandada per instal·ladors, per arquitectes, per enginyers, etc. Per tant, avui el que farem és, en uns 45 minuts, un vol per una mica les qüestions principals d'aquestes guies tècniques perquè tingueu un marc general tècnic de què consisteix aquestes solucions i què s'ha de tenir present, sobretot perquè això funcioni bé i tingui el resultat que realment té. D'acord? Llavors, jo ara us deixarem la Sílvia González, que és la coordinadora de la comissió sectorial que tenim a l'associació empresarial específicament d'això, i que és qui ha fet aquesta guia tècnica, qui ha participat en legislació en aquest tema i, per tant, qui millor coneix aquest tema. Així que jo crec que, Sílvia, endavant. Crec que la presentació està en castellà perquè generalment anem per Espanya fent algunes coses d'aquest tipus i hem aprofitat la mateixa, però vull dir que cap problema per això. Sílvia, tot teu. Pues como ha dicho Agustí, lo que vamos a hacer hoy es, durante este espacio que nos ha dado FinTech, haremos una revisión sobre el nuevo marco normativo. Y es que Europa hasta ahora no tenía norma técnica. Fue el año pasado, ¿vale?, en la que se sacó la 16.941, que son sistemas in situ de agua no potable, en lo que explica los criterios técnicos y la base en que se tiene que dimensionar un equipo y la estación de reciclaje de aguas grises, que son las características que tiene que cumplir tanto en calidad como a nivel de uso e instalación. En un primer lugar, quería aprovechar además, porque si veréis, hoy mismo parece que estemos en verano aún, ¿no?, que la temperatura está subiendo mucho, que hay cambios climáticos, y si nos cogemos a títulos, por ejemplo, de prensa, veremos que este verano pues España entraba en sequía, pero entraba en sequía no solo en la parte mediterránea, que es la que siempre sufre más estrés hídrico, sino estaban hablando de Galicia, que es una de las zonas donde hay más precipitación, tenía sequía y sus embalses estaban por debajo del 50%. Estábamos hablando de Castilla y León, de Extremadura, de Andalucía, de Cataluña, de Navarra. Por lo tanto, el porcentaje de gran escasez de agua se había agrandado muchísimo en versus otros años, como fue la gran sequía del 95. Por otro lado, un papel más importante que era el mundo,
¿vale? Que ponía este titular de España afronta una grave sequía en su verano más sofocante, seguimos malgastando el agua como si nos sobrara. Es decir, España, un país con escasez de agua, tira el agua muchas de las veces por el retrete y no la reutiliza. No como otros países como Alemania, más avanzados que nosotros en ese sentido, que ya han evolucionado en poner sistemas de reciclaje de aguas grises en su propia edificación. Por lo tanto, ¿qué nos decía o por qué la necesidad, que os digo, ¿no?, de ahorrar, de reutilizar el agua? Pues en la Organización Mundial de la Salud, ¿vale?, sacó los objetivos, digamos, de sostenibilidad, en el cual la ODS 6, que es agua limpia y saneamiento, era un derecho universal. Es decir, cualquier persona del planeta tiene que tener la posibilidad de abastecimiento de agua potable, pero también estas aguas se tienen que sanear. ¿Por qué? Porque si no tendríamos problemas luego de contaminaciones, tendríamos problemas de patógenos y problemas con la población. Si nos miramos en lo que es una familia de 4 personas, podemos catalogar o llegar a calcular, digamos, que 65.000 litros de agua anuales, desde un punto de vista económico y medioambiental, muchas veces van a vertido directamente. Es decir, lo que os decía, ¿no? Cogemos agua de consumo, agua potable, que nos ha costado mucho llegar a ella por el tema de depuradora, de potabilización, y finalmente lo que estamos haciendo es desecharla, llevarla a edad municipal. Por lo tanto, el agua se considera un recurso esencial, renovable y limitado. Por eso, una buena gestión del agua es lo que nos va a dar en un futuro la posibilidad de que todo el mundo tenga la posibilidad de tener agua en sus viviendas, en sus casas. Si miramos lo que es el consumo interno dentro de una vivienda, es decir, esto sacado del Ministerio de Transición Ecológica, veremos que los porcentajes más altos de consumo de agua están concentrados en la higiene corporal y personal y de hogar. Por lo tanto, duchas y baños está un 34%, el inodoro está un 21%, lavados está en 18%, lavadora un 10%. Y luego los otros consumos, que son más pequeños, de lavavajillas, beber, preparar alimentos u otros, como pudiera ser el riego, más o menos todos cubren un 4%. Si hacemos un reciclaje de estas aguas grises que estamos hablando, que el origen sería de duchas y el baño, que son este 34%, y lo cubriéramos para hacer solo la descarga de aparatos sanitarios, es decir, descarga de UCs y de urinarios, veríamos que es un 21%, veríamos que nos sobra agua, es decir, tenemos la capacidad de generación, ¿vale?, para cubrir esta demanda, por la cual en esta demanda no necesito un uso de agua potable, ¿vale? Por lo tanto, tenemos la garantía de que con esto podemos cubrir la necesidad. Y para explicaros un poco cronológicamente cómo con Agustí os explicaba cómo se creó. Pues hace como más de 15 años, en 2008, se creó pues una comisión sectorial, es decir, un grupo de trabajo sobre aguas pluviales y reciclaje de aguas grises. Porque ya se estaba empezando a ver que en otros países, sobre todo en Alemania, o por ejemplo en Estados Unidos, en California, desde hace muchos años, se estaba haciendo ya un reciclaje propio en la propia edificación. No solo la reutilización de las aguas, que es una EDAR más un tratamiento adicional para obtener agua regenerada, sino es un reciclaje interno en las propias viviendas. Y en 2008 pues, se hizo la creación del grupo de trabajo y la presentamos en 2011. A partir de 2016 se hizo una revisión y se volvió a sacar con la experiencia de vida. Y la norma UNE 16941, lo que os decía, en 2011 se hizo el grupo de trabajo, el Working Group 50, y fue en 2018 cuando Aqua España nos incorporamos en el borrador. Eso que nos permitió que a nivel europeo, como nosotros tenemos Real Decreto 1620 en España y es mucho más restrictivo que la legislación europea, pudimos poner Real Decreto para mantener qué calidades habíamos de obtener. Y fue en 2019 donde se puso sistemas para la utilización de agua de lluvia y en 2021 la parte, digamos, de sistemas para la utilización de las aguas grises.
A nivel legislativo, y cuando digo legislativo quiero decir, estábamos hablando de normativa técnica que va por un lado y hay la norma legislativa jurídica. A nivel europeo no existe norma legislativa y en España tampoco. Es por eso que nos debemos centrar, ¿vale?, en el Real Decreto 1620, que es el que establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. ¿Por qué? Porque las aguas grises no dejan de ser una parte, digamos, de estas aguas residuales. Por lo tanto, no sería incoherente que en Real Decreto nos pidieran unas calidades para un uso y luego nosotros a nivel residencial no las cumpliéramos. Pero sí que hace muchos años, como puede ser el orden del Ministerio de la Vivienda, en 2006, ya señalaba que para obra nueva o para reforma, ¿vale?, se tenían que prever la mejora del suministro de agua y lo hacía favoreciendo, digamos, la reutilización de las aguas grises en el propio edificio y haciendo que este volumen de vertido fuera inferior para ir, digamos, a las redes de alcantarillado público. A nivel municipal sí que existen ordenanzas municipales de ahorro de agua con ya la obligatoriedad de poner estos sistemas. La que es más pionera es Sant Cugat del Vallès, que fue en 2002 la primera redacción. La última redacción que han hecho de revisión de ordenanza municipal es 2018. También hay el decreto autonómico en Cataluña de coeficiencia, en la que en esta te exige poner un sistema de ahorro, no te dice cuál, no te pide cuál es específicamente, y también la ordenanza de gestión y uso eficiente del agua de la Ciudad de Madrid, que también viene del 2016. Y entrando en materia, hablo mucho de aguas grises y vamos a definir pues, qué son las aguas grises, ¿no? Las aguas grises no dejan de ser aquellas aguas residuales que no tienen ni materia fecal ni orina. Por lo tanto, van a ser aquellas usadas en la higiene corporal de la casa. Y las aguas grises, además, se pueden clasificar en dos grandes grupos, ¿no? Las aguas grises claras, que son las procedentes de duchas, bañeras y lavamanos, y las aguas grises oscuras o de alta carga contaminante, que son las que provienen de fregaderos, de lavavajillas, de lavadoras. En lo que es normativa y en lo que es estaciones de reciclaje de aguas grises, lo que utilizaremos siempre son las provenientes de aguas grises claras. ¿El por qué? Porque si cogemos aguas procedentes de fregaderos, vamos a tener grasas, vamos a tener tensioactivos, vamos a tener detergentes que nos van a hacer una biopelícula y nos van a ensuciar o a hacer una colmatación más rápida, digamos, del tratamiento, de la estación de reciclaje de aguas grises. Por eso solo vamos a coger las aguas grises claras. Y el objetivo o la aplicación, digamos, de esta norma, ¿dónde va a estar? Pues que el uso de las aguas grises tratadas solo la vamos a dar en la descarga de inodoros, de VC, para el riego de las zonas ajardinadas o zonas verdes, para limpieza de exterior o accesos a la edificación, es decir, baldeo, y para el lavado de ropa. He dejado el lavado de ropa, pero aquí en España no se contempla la posibilidad de lavado de ropa. Es decir, a nivel europeo lo he puesto porque en la 16941 lo pone como uso, pero en España se dice que no se utiliza porque el Real Decreto tampoco contempla este uso. El lavado de ropa a nivel europeo, a nivel alemán sobre todo, dice que una vez la ropa está lavada y seca, ya no tiene ninguna posibilidad de contaminación, de transmisión, y es por eso que por ellos utilizan el lavado de ropa. ¿Y de dónde se excluye el objeto? Pues de consumo, lógicamente, para la higiene personal, para sistemas directos sin tratamiento, para efluentes industriales y para la recuperación de calor y la demanda de refrigeración. Esto va a ser el diagrama de flujo básico que vamos a tener en la edificación, es decir, lo que vamos a hacer es una recogida, es una captación de la generación del agua gris, nos lo vamos a llevar a la estación de reciclaje, es decir, vamos a tener el tratamiento, vamos a almacenar estas aguas regeneradas, estas aguas recicladas, y luego vamos a tener el punto de suministro y de distribución hasta sus puntos de uso. Vamos a explicar más detenidamente cada una de las funcionalidades que pone normativa, ¿vale? Es decir, en el punto de recogida y captación, ¿qué es lo más importante? Porque siempre se está hablando de edificación nueva o de reforma integral, porque tienes que tener sistemas separativos de aguas, es decir, tienes que tener doble canalización. Si no, es impensable poder tener estos tratamientos. Por lo tanto, tienes que tener la separación de aguas y en las tuberías tienes que minimizar la presencia de turbulencias, por lo tanto, el tema de codos y recodos, y sobre todo que estén identificadas, es decir, tengo que identificar estas redes separativas de las fecales.
Por otro lado, el sistema de aguas grises siempre deberá tener una derivación para que cuando nosotros luego, en el posterior tratamiento, tengamos un mantenimiento o un paro del equipo, estas aguas vayan directamente al alcantarillado y no las metamos dentro del equipo mientras se está haciendo una operación de limpieza. Este diagrama que pongo aquí es algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos puntas donde sí que tenemos generación de agua gris y otras en las que no. Es decir, nosotros nos levantamos, nos duchamos y nos vamos a trabajar. Por lo tanto, la generación de agua gris siempre está muy concentrada en un periodo de tiempo, que será seguramente por la mañana o será a última hora de la noche. Es decir, antes de irse a dormir, te duchas y te vas a dormir. Pero, en cambio, el uso que le vamos a dar es un uso que es más regular. Es decir, la descarga de urinarios o de VCs es más regular durante todo el paso del tiempo. Por lo tanto, como siempre va a haber esa posibilidad en el cual no hagamos tratado, no tengamos agua regenerada, también vamos a tener que tener siempre un agua de reserva. Pero esto lo explicaremos más en el tratamiento. Como decíamos, las aguas grises pues, pueden ser recogidas, ¿vale? Y tenemos que hacer un tratamiento adecuado para el uso existente que le vamos a dar. En el caso de las aguas grises, en una vivienda, te dicen que los tratamientos habituales que podríamos realizar es una sedimentación por flotación, una filtración de partículas gruesas, luego una ultrafiltración mecánica, que habitualmente son membranas de filtración, entre 20 nanómetros y 35 nanómetros, porque es el tamaño del poro para que no te pasen virus y bacterias. Un tratamiento biológico, porque igual que os estaba diciendo, el agua gris es una parte de un agua residual, lleva la mitad de contaminación que un agua residual, por lo tanto la tengo que tratar biológicamente. Un tratamiento físico-químico, que podría ser una precipitación, y desinfección, que podría ser por cloración, radiación o por ozono. ¿Qué nos ha dicho la experiencia? Que lo que funciona bien del tratamiento es la combinación de todos ellos, de todos estos tratamientos. ¿Por qué? Porque yo recojo aguas grises que me vienen con jabones, con pelos. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero de todo? Le hago una filtración de gruesos. ¿Para qué? Para que estos pelos, estos jabones no me entren dentro del tratamiento y me lo ensucien. Como os decía, como el agua gris es la mitad de contaminada que un agua fecal, hago aportación de oxígeno. ¿Para qué? Para degradar materia orgánica. Luego, a posteriori, ¿qué le hago? Le pongo una membrana, porque la membrana me va a indicar de que virus, bacterias y patógenos me queden pegados a la membrana y, por lo tanto, el agua que yo obtenga va a ser de la calidad suficiente que me está pidiendo tanto Real Decreto como Ordenanza Municipal para volverla a reutilizar. Pero cuando yo la voy a almacenar, como a lo mejor va a estar un periodo de tiempo, o porque las tuberías al devolverse al punto de uso a lo mejor están sucias, ¿qué puedo hacerles? Ya no tanto como desinfectante, pero sí como conservante, para mantener las mismas características que yo he sacado después de la membrana, le pongo un poco de cloración, un poco de clorito sódico, y este cloro residual va a estar conducido con el agua hasta su punto de uso. Por lo tanto, va a mantenerme la calidad del agua hasta el uso. A nivel de almacenamiento. A nivel de almacenamiento, esto es bastante importante porque hasta ahora no estaba, y Normal ha puesto los criterios técnicos porque cada uno decía, oye, pues yo el depósito de almacenamiento cuanto más grande mejor, y así si me falta agua, tiro de ella porque voy teniendo agua tratada, tengo agua tratada. Estos equipos cuando los dimensionamos por necesidades. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué voy a tratar un agua que luego me va a ir alcantarillado? No me sirve de nada, voy a gastar electricidad. No, lo que yo voy a hacer es dimensionar para la necesidad diaria que va a tener el colectivo de la edificación. ¿Qué hago? Que la tasa de tratamiento máxima, el caudal máximo, va a estar entre el bioreactor de membranas y el acumulador. Por lo tanto, el acumulador, su base va a ser el 50% del volumen total de la capacidad del caudal máximo que yo voy a aportar a la vivienda. Y esto también te ayuda porque ya te está delimitando que como máximo el periodo de retención que tú vas a tener esa agua ahí retenida va a ser de 24 horas, no de más. Porque le vamos a poner desinfección, pero si yo no le pongo ningún tipo de desinfección porque las calidades que estoy obteniendo son buenas y está agua estancada y tengo alta temperatura, lo más habitual es que se vaya a corromper, haya proliferación de bacterias, por lo tanto ya dejo de obtener esta agua de calidad que decíamos de reutilización. Y en los puntos de suministro, bueno, no lo he explicado, pero claro, las estaciones de reciclaje de aguas grises, ¿dónde van a estar puestas?
Pues en una sala técnica. Y en una sala técnica, porque lo podría poner en un sistema de enterrado, pero como necesitan un mantenimiento, lo ideal es que estén en salas técnicas y habitualmente están en la zona del sótano junto a las zonas de parkings. Por lo tanto, de ese punto de almacenamiento va a salir un grupo de presión que nos va a llevar esta agua a los puntos de uso, es decir, a cada vivienda, a las descargas de VC, ¿vale? En el caso de que sí, que el tanque fuera enterrado, pues lo más habitual, en cambio de poner un grupo de presión y que trabajara en depresión, es poner bomba sumergible y que lo tire para arriba. Pero lo más habitual es tenerla en sala técnica y poner grupo de presión para dar punto de servicio. A nivel de dimensionado y balance hídrico, lo que os decía, lo dimensionamos siempre por necesidades, no sobredimensionado. ¿Qué nos dice norma europea? Pues que una persona tiene la capacidad de producción diaria de 60 litros día y que la demanda en inodoro sería de 35 litros persona día. El lavado de ropa sería 15 y otros usos, como pudiera ser el riego, pudiera ser la limpieza, serían estos 10 litros. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer el cálculo de la demanda diaria y de la producción diaria. Si yo hago la demanda diaria, será el número de personas, ¿vale?, por el volumen, digamos, de generación de agua que yo tenga, pues en las duchas, en las bañeras. Aquí te pone las lavadoras, pero es lo que os he dicho yo que en España no utilizamos, ¿vale? Y la demanda sería pues para el uso en lo que sería el riego, en la descarga de VCs o de urinarios, ¿vale?, o a la limpieza. Os he puesto esta porque es la de normativa, pero debéis pensar que cada uno en su municipio tiene una ordenanza municipal y que estas ordenanzas municipales varían. Es decir, por ejemplo, en Sant Cugat te dice que la demanda para inodoro son 48 litros por persona a día, no estos 35 que te está diciendo norma. En Baleares te dicen que son 50 litros por persona a día. Y esto sí es en vivienda, pero si es en hoteles, te están diciendo que el gasto que hace, el consumo que hace una persona en un hotel pasa a ser ya de 60 litros persona a día. Por lo tanto, si nos vamos a los rangos típicos, ¿vale?, y queremos ser más cuidadosos, podemos decir, vamos a mirarlo por descarga de inodoros. ¿Cuántos inodoros tengo? Pues hay un intervalo de descarga que van de 3 a 8 litros por descarga. En el caso de urinario, entre 1 y 2 y más si lleva fluxores. En el volumen de agua por ciclo de lavadora serían los 30-60 litros. Es verdad que las descargas de inodoro además ahora tienen doble recarga. Veréis que casi todos los baños están poniendo doble recarga para hacer más descarga o menos y están reduciendo ese consumo de agua. Y en el tema de fluxores, si están temporizados, sobre todo en servicios públicos, también es mucho menor. Ya no llega a 2 litros, está en 1 litro la descarga, ¿vale? A nivel de uso de agua, pues lo mismo. El caudal de ducha está entre 5 a 15 litros el minuto. En el caso de las bañeras es de 70 a 200, en lavadoras 70 a 60, caudal del grifo de frío entre 5 y 15 litros el minuto. Y los ciclos de operación de un lavavajillas de 10 a 20 litros. ¿Qué nos pasa? Que nosotros en estos prácticamente no nos fijamos porque no los estamos utilizando. Eso no quiere decir que no los pudiéramos reutilizar, podríamos, pero tendríamos que hacer un tratamiento más intensivo de la estación de reciclaje. A nivel de instalación, que yo pienso que es algo que es lo que interesa más, os he dicho, primero de todo tenemos que tener redes separativas, importantísimo. Residuales por un lado, es decir, fecales y aguas amarillas por un lado y aguas grises por el otro. Aquí se ve muy claramente que cogemos el lavamanos y la bañera, se van a un punto de desagüe y lo que es el bidet, que ya prácticamente no se pone, y lo que es el VC como tal, se va a otro punto. ¿Qué tenemos también? Pues que, lo que os decía, están situados pues, en el cuarto técnico y que este tiene que ser, tener las dimensiones mínimas para efectuar las operaciones de control. Esto es una pelea con todos los promotores y constructores. Al final es mejor vender una plaza de parking que vale dinero que no tener una sala técnica muy grande. Entonces, cada vez las salas técnicas son más pequeñitas y dentro de las salas técnicas ponemos más cosas. Cuidado porque tenemos que estar dotados de luz, de ventilación, además de puntos de desagüe, porque si yo tengo que hacer un vaciado de los equipos, necesito poderlos vaciar. Un punto de agua, es decir, para el tema de las entradas de agua de reserva. Y solamente tiene que ser accesible pues, a personal autorizado. Por otro lado,
que deben contemplar estas instrucciones de instalador, es decir, qué se le debe enviar tanto al usuario, a la propiedad, ¿vale?, de la vivienda, pues las características de la ubicación, ¿vale?, el ensamblaje de componentes, tienes que tener muy claro que, es decir, si yo antes de la estación de reciclaje de aguas grises puedo llevarlo al alcantarillado, tendré que poner una válvula allí para poder derivar estas aguas y cortar para cuando yo estoy haciendo un mantenimiento. Los accesos de mantenimiento, el reemplazo de consumibles, porque os he hablado de un biológico. Un biológico es aportación de aire. ¿Cómo? Pues con compresores o turbinas. Estamos hablando de un bloque de membranas. Si es un bloque de membranas, necesito una bomba de permeado que haga succión para pasar el agua a través de la membrana. Es otro consumible. Las bombas de dosificación para el tema de mantenimiento y conservación de hipoclorito sódico. Es otra pieza que puede ser un consumible. Por otro lado, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues las conexiones de tuberías, para el problema de que no hayan conexiones de tuberías cruzadas, conexiones eléctricas y, lógicamente, como cualquier obra, pues factores de seguridad y salud. En el caso de instalación enterrada, lo único que tienes que tener más en cuenta es el margen mínimo que tienes que respetar, que son estos 3 metros al lado, digamos, de una superficie de arboleda, la resistencia y estabilidad del terreno, la contaminación del terreno, el relleno a la instalación en su momento y los accesos para garantizar el mantenimiento. Cuando lo hacen enterrado, yo habitualmente lo que digo es que hagan un cajón, un encofrado, que tengas un sistema de pates, que puedas bajar, porque si solo lo veo todo a través de una boca de acceso, nos perdemos la mitad del mantenimiento. Por otro lado, parte importantísima que pone Real Decreto, que pone guía y que también pone norma técnica, la diferenciación y la identificación. Es decir, cualquier tubería tiene que estar identificada, la sala técnica tiene que estar identificada, los puntos de uso tienen que estar identificados. Por un lado, lo podemos hacer con un sistema de panel, es decir, visible, agua potable, agua no potable, pero lo más importante de todo es que las tuberías no vas a poner los puntos con un papel de señalización. Tienes que ir a este color magenta, ¿no?, a este Pantone 2577 o el RAL 4001, que es este color violeta. ¿Qué nos pasa a veces? Que en saneamiento, es decir, el tubo más utilizado pues es el PVC gris normal, y por eso os he puesto esta fotografía. Si yo utilizo el PVC gris normal no pasa nada, pero le pongo unas cintas adhesivas con este color violeta, este color magenta, y yo rápidamente detecto que por ahí va agua regenerada. Eso no es agua potable, eso no es agua residual. También veréis aquí, sobre todo, cambiando un poco el tema, pero veréis hasta todo aquí en Barcelona, en los jardines, se está regando con agua regenerada. Y ya el propio cartel en que pone riego con agua regenerada es de este color violeta. Es muy identificativo verlo ya. Por otro lado, una vez ya hemos hecho la instalación, siempre que hagamos la instalación va a haber una puesta en servicio, es decir, una puesta en marcha, y esta puesta en marcha solo se puede realizar a partir del 80% de la ocupación del edificio. Lo digo porque si tú haces una puesta en marcha que no tengo agua gris, es decir, llenado con agua limpia, no me sirve de nada. Si no tengo captación, generación de agua gris o tengo muy poca, la bomba de permeado, depende a qué tipo, no me va a rellenar, es decir, no voy a estar por encima del módulo de membranas, necesito más agua. Entonces, hasta el 80% de ocupación no se hacen las puestas en marcha, las puestas en servicio, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Pues ahí vamos a hacer un control, ¿vale?, de esta distribución de las aguas. El método más sencillo para realizarlo es a través, digamos, de un ensayo de colorante. Con el ensayo de colorante lo que hacemos es conectar, ¿vale?, a dar suministro de agua, abrir todas las válvulas de servicio, cerrarlas de agua potable, dosificar el colorante y hacer seguimiento, controlar en todos los puntos de distribución, es decir, en todos los puntos donde se tenga que percibir agua regenerada, sí está saliendo coloreada. Es decir, es la forma visual más sencilla de ver que no hay una conexión cruzada, que no abro lo que es el grifo, digamos, para lavarme las manos y me sale agua con colorante, sino que no será agua regenerada. Y por último, pues lo que haremos es redactar estos puntos, esta revisión de puntos que hayamos hecho, un check-in list de todo lo que hagamos revisado y entregarlo a la propiedad. Es decir, el responsable siempre de que un equipo, una estación de reciclaje de aguas grises funcione es la propiedad. Por lo tanto, los registros, el mantenimiento y todo, aparte de que sea una persona externa, es decir, un servicio externo, la responsabilidad recae sobre la propiedad.
Aparte de esta puesta de servicio, una vez ya esté funcionando, es decir, lo hemos dimensionado, lo hemos instalado y hemos hecho la puesta de servicio, nos viene el mantenimiento. Y en el mantenimiento, pues también tendremos que establecer este libro de registro donde tiene que haber el nombre y la dirección de la persona o la empresa a cargo de las instalaciones, que es por eso que os he dicho que habitualmente sea un tercero, el plano de los equipos de la estación de reciclaje de aguas grises y el esquema de flujo de tuberías y la salida de distribución de estas aguas, una vez tratadas. La acta de puesta de servicio la tienes que guardar junto al registro del libro de mantenimiento. La fecha de controles realizados, que eso también os lo explicaré, es decir, es necesario hacer autocontroles a estas estaciones de reciclaje de aguas grises. Y es más, hay ordenanzas municipales que te hacen hacer controles trimestrales de, sobre todo, turbidez, de pH, de biocida y de Escherichia coli. Y detalles de operaciones de servicio, de SAT. Un operario, ¿cómo fácilmente puede ver que el equipo funciona o no funciona bien? Pues viendo la calidad del agua simplemente de forma visual. Pues por el olor, por el color. Y hacer un testeo de turbidez es algo tan rápido que te das cuenta enseguida si el equipo funciona o no funciona. Con membranas es casi imposible que tengas problemas de turbidez, porque al final la membrana tiene un poro muy, muy pequeño. A nivel de la calidad de las aguas grises, pues esto es esencial. Al final, su propósito es que no presente un riesgo indebido, digamos, a la salud de las personas. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer, sobre todo en grandes consumidores, y esto estoy hablando más pues para centros deportivos o campos de golf o zonas de riego, donde hay acceso a más público, lo que se tiene que hacer ya es una evaluación del riesgo. No solo es lo que os he estado hablando a nivel privado de edificación, sino que se tiene que hacer aparte un PLC que se llama de evaluación del riesgo, donde contempla diseño, instalación, pruebas y puestas en servicio, la operación y el mantenimiento, el requisito de calidad cumplido, la estabilidad estructural y luego seguridad eléctrico y medios de acceso. A nivel de requisitos y de calidad de agua, ¿vale? Aquí os pongo dos tablas. Una es la de la Guía Técnica de Agua España y esto es Real Decreto 1620, ¿vale? Para la reutilización de las aguas regeneradas. Real Decreto 1620 lo que hace, el uso del agua lo divide en secciones para, digamos, uso urbano, ¿vale? Uso agrícola, uso recreativo, uso ambiental y uso industrial. ¿Qué pasa? Que yo os estoy hablando de las aguas grises, que esto es reciclaje. Pues tendremos solo que mirar el uso que es el uso urbano. Y en el uso urbano sí que tendremos una diferencia entre lo que es el residencial, es decir, edificación en viviendas, con lo que es en servicios, que sería, por ejemplo, pues el baldeo de las calles de una ciudad o el riego de jardines municipal, ¿vale? A nivel residencial, que es a lo que estoy hablando todo el rato prácticamente, veréis que la calidad del agua es el punto más restrictivo que hay de todos los usos que se le dan dentro del Real Decreto. Pues en turbidez estamos por debajo de 2 NTUs, en el caso de Escherichia coli, es decir, esa ausencia es no detectable, es cero, porque E. coli verías que habría materia fecal, por lo tanto, como son aguas grises, tiene que haber ausencia. Biocida activo, en el caso de que le estemos poniendo un cloro, el cloro residual tiene que estar entre 0,5 y 2 ppm, inferior siempre a una cloración de un agua de consumo, y el pH entre 7 y 8. ¿Vale? A nivel de Real Decreto, lo que te está diciendo a nivel de nematodos intestinales es un huevo cada 10 litros, la ausencia de Escherichia coli que ya habíamos hablado, los sólidos en suspensión por debajo de 10 y la turbidez 2 NTUs. Para poner de ejemplo una ordenanza municipal, que es de las más antiguas, como os decía, que es Sant Cugat. Pues Sant Cugat, en 2002, ¿vale? Tenía una población de unos 56.000 habitantes. En esos momentos, el consumo de la ciudad de Sant Cugat estaba en 193 litros habitante día, casi 200 litros habitante día. A día de hoy, en 2018, que se hizo la revisión de la Ordenanza Municipal de Ahorro de Agua, la población ha aumentado prácticamente el doble, pero el consumo de agua por habitante día ha disminuido, es decir, es de 134 litros de habitante día. ¿Eso qué quiere decir? Que hay como más de 400 instalaciones de aguas grises puestas en 35.000 habitantes, que lo que ha hecho es, el hecho de poner sistemas de reutilización y reciclaje de aguas grises ha hecho reducir el consumo de agua. Y por lo tanto es una experiencia en la que se ve plasmada muy fácilmente de que a pesar del aumento de la población, la disminución de la dotación por persona ha disminuido.
Y en ordenanza municipal, como os decía, lo que sí que te están exigiendo es el control analítico trimestral de turbidez, de coli y de pH. Controles más que te están exigiendo y la periodicidad. Como os decía, turbidez, biocida y pH es algo que lo puedes hacer el técnico cuando va allí en la sala técnica porque es muy rápido. En el caso de que tuvieras problemas de NTUs, pues es verificar el tratamiento y hacerle una limpieza. En caso de cloro, es verificar que el sistema de dosificación, la bomba no esté dosificando mucho más de lo que debería, ¿vale? Y en temas de pH va unido a la desinfección, lógicamente. Por lo tanto, si tienes problemas con la bomba de dosificación, pues está lógico que tendrás problemas en lo que es la concentración de cloro, como también en el pH. Por otro lado, ¿cuál va a ser el problema para una comunidad de vecinos? Pues que la Escherichia coli no se puede hacer en el punto de uso. Esto se debe tratar, tienes que coger muestra y llevarlo al laboratorio homologado. Es en el único punto, en el que sí que vas a tener que tener un laboratorio externo que te haga un control analítico de coli. Perdón. Y lo que no os he explicado antes es que, aparte de todos estos parámetros de calidad que se están pidiendo para la reutilización, en el caso que vayamos al uso, a riego por aspersión, es decir, tengamos algún problema de aerosolización, luego también tendremos que tener el control analítico sobre Legionella, ¿vale? Que esto está en Real Decreto 865 o la norma. A nivel, hemos hablado siempre de grises, vamos a hablar un poquito de pluviales, ¿no? Pues igual que he dicho antes, como definíamos las aguas grises, vamos a definir la agua pluvial. Pues es la precipitación natural, ¿vale?, que tiene un recorrido con la columna atmosférica. Cuando nosotros aprovechamos agua pluvial, ¿qué vamos a aprovechar habitualmente? No es la precipitación, porque la precipitación es el ciclo normal hidrológico del agua, es la escorrentía. Porque es esa capa, de agua que va por cauce natural, artificial, por la parte, que circula por la superficie. Y es esa la única agua que vamos a poder recoger, ¿no?, que es una altura en milímetros, ¿vale? ¿Qué nos está pasando aparte? De que como cada vez estamos edificando más, no tenemos posibilidad de infiltración. Por lo tanto, la escorrentía cada vez está creciendo. Pasa que cuando nos llueve, por desgracia, o nos llueve muy, muy poco, o nos llueve mucho y mal. Es decir, estamos teniendo aguas torrenciales. Si yo tengo aguas torrenciales, ya no puedo hacer un almacenamiento de este agua. ¿Por qué? Porque lo que estoy arrastrando son demasiado lodo, demasiado contaminación, de la zona vial, y por lo tanto ya no voy a poder recuperar este agua. A nivel de normativa, pues hace el mismo diagrama de flujo que hemos hecho antes con las aguas grises, lo vamos a tener en las aguas pluviales. Es decir, vamos a tener en primer lugar la recogida, es decir, los puntos de captación, que van a ser de las cubiertas habitualmente. ¿Por qué cogemos de las cubiertas y no de las zonas de aceras y tal? Porque puede ser que aquí, si tengo paso de vehículos, lo que voy a tener es contaminación por hidrocarburo. Si tengo césped, lo que va a hacer, no tengo escorrentía, lo va a infiltrar el propio terreno. Por lo tanto, siempre estamos hablando casi de las zonas de cubierta como punto de recogida, ¿vale? Nos lo vamos a llevar al tratamiento y vamos a realizar un almacenamiento y un suministro y distribución. A nivel de dimensionado y balance hídrico, aquí el cálculo habitual, hacemos también demanda y oferta, ¿vale? ¿Cómo vamos a calcularlo? Pues lo vamos a calcular por el área de recogida, por los metros cuadrados de recogida, por el punto, es decir, la intensidad pluviométrica de la zona, ¿vale? Por un parámetro, de un coeficiente, de escorrentía, ¿vale? Por si el tejado es plano o es tejado vegetal, que te va a variar un poquito entre 1, 0,9 y 0,8, ¿vale? Y por el periodo seco. Tenemos que tener en cuenta casi siempre, que en España el intervalo propuesto en normativa es entre 20 y 40 días. Pero esto cada vez vemos que es más largo. 365 días dividiríamos y tendríamos el volumen del depósito de agua a acumular, de agua de lluvia. Como hemos hecho antes, también vamos a tener que instalar, identificar, hacer una puesta en servicio y mantenimiento. Aquí es mucho más sencillo. Al final, un agua pluvial se considera un agua limpia. Y aquí no hay requisitos de calidad. Es decir, al igual que nosotros, el Real Decreto nos da las calidades de reutilización, en un agua pluvial te lo deja abierto.
como lo deja abierto, no tenemos que hacer ni autocontroles analíticos, ¿vale? Ni tenemos que llegar a tener una calidad del agua de lluvia. Por lo tanto, lo único que le vamos a hacer es una recogida, un previo filtro de sólidos, porque estamos recogiendo de cubiertas arenillas, hojas, que te queden decantadas. El pluvial lo que va a tener, si es en un solo depósito, es una cámara de decantación, es decir, un tabique interior para que sedimente parte de este sólido arrastrado, ¿vale? Y en el segundo compartimento ya vamos a tener la bomba sumergible para que no se estropee, ¿vale? Y llevarla pues, seguramente a zonas de riego. Yo, personalmente, si tuviera que recomendar algo, diría que las aguas grises que son de interiores de una edificación me las quedaría en el interior, es decir, el uso que le voy a dar es descarga de urinarios y de UVC. Y en el caso que yo quiera aprovechar aguas de lluvia, como la recogida es del exterior del edificio, me lo voy a llevar a bajantes, lo voy a conducir y lo voy a utilizar a riego. ¿Por qué? Porque me voy a ahorrar muchísimo, ¿vale?, la duplicidad, digamos, de canales de distribución. Por otro lado, como os he dicho hasta ahora, pues ¿qué nos pasa con los aprovechamientos de aguas pluviales? Pues que aunque España es es de gran tradición, es decir, las captaciones de agua de lluvia con los antiguos aljibes, lo que nos pasa es que el cambio climático está haciendo que la temperatura aumente mucho. Por lo tanto, los periodos secos están cada día más grandes y la reducción de las precipitaciones y volúmenes de agua disponible de agua de lluvia acentúan sequías. Si yo voy a aprovechar agua de lluvia, pero no voy a tener agua de lluvia, finalmente voy a acabar en consumo, ¿no? Y el aumento de extremos atmosféricos, lo que os decía, en el caso de que las lluvias sean muy, muy intensas, lo que me va a pasar es que esa escorrentía no la aprovecho porque me está llevando demasiado contaminación. Por lo tanto, la demanda es muy irregular y el rendimiento de un sistema de aprovechamiento de pluviales es un poco incierto. A nivel ya así para poner las dos tecnologías o los dos sistemas de ventajas y desventajas muy rápidamente, ¿qué veremos? Pues que a nivel económico, pues lógicamente el aprovechamiento de pluvial es algo mucho más sencillo, es decir, es conducirlo prácticamente solo a un depósito, mientras el reciclaje de aguas grises, por la calidad que nos están requiriendo, pues es algo que es bastante caro porque tiene una tecnología asociada bastante cara, ¿vale? Pero sí que el sistema es más robusto. A nivel de instalación, pongo estas medias caras que tanto da uno que el otro, porque al final sí que tengo que identificar, sí que tengo que hacer una doble distribución, sí que tengo que prever, ¿no?, estas bajantes, conducirlas a un sitio, llevarlas. En el caso de aguas grises me pasa absolutamente lo mismo. A nivel de mantenimientos, el aprovechamiento de agua pluvial tiene un mantenimiento súper ligero, es decir, hago una limpieza anual o semestral como mucho al depósito y continúo con ello. Con sistemas de tratamiento le pongo un poco de desinfección para que no se me corrompa esta agua si lleva mucho tiempo dentro del depósito de pluviales, pero es que casi me olvido de él. En cambio, en el caso del reciclaje de aguas grises, ¿qué nos pasa? Lleva un mantenimiento bastante exhaustivo y además te están exigiendo un autocontrol, por lo tanto, sí que tiene una concesión de explotación el sistema. A nivel de calidades de agua, pues lógicamente el sistema higiénico-sanitario que consigue un reciclaje de aguas grises es mucho mayor, porque sí que estás obteniendo una calidad del agua que es agua no potable, pero prácticamente para cualquier uso, y en cambio en las aguas pluviales, pues no, porque el tratamiento le hacemos una pequeña desinfección, pero realmente como no lo hemos hecho ningún control, si estamos en una ciudad, a lo mejor la agua lluvia es agua lluvia ácida, pero como no le hago un control de pH, me da igual, porque no sé lo que estoy obteniendo. Y a nivel, digamos, de disponibilidad del recurso, la ventaja para mí primordial es que, lógicamente, generar aguas grises las generamos todos en nuestras viviendas cada día. Por lo tanto, está claro que el ahorro de agua de consumo en un reciclaje de aguas grises está cubierto. En cambio, el aprovechamiento de aguas pluviales, por desgracia, pues cada vez es menor. A nivel ya de conclusión ya más técnica y del sector, pues puedo decir que por fin pues una norma técnica armonizada, es decir, por fin se han puesto los criterios básicos técnicos para que todos los sistemas de estaciones de reciclaje de aguas grises sean iguales, con las mismas capacidades. Por otro lado, no hay legislación específica de aguas grises y pluviales, pero sí cada vez hay más ordenanza municipal, es decir, es una competencia simplemente de ayuntamientos. Que la conciencia social y política va creciendo y, por lo tanto, es mayor y es imparable, ¿no? Al final estamos hoy aquí en una feria que es de la sostenibilidad y el agua es algo muy parte para hacer el ciclo integral sostenible del agua.
que la tecnología de la ERA, que es de la estación de reciclaje de aguas grises, es viable y eficiente, que además llevamos de experiencia más de 15 años, por lo tanto está mucho que más que manteniéndose y controlándose es un resultado adecuado. Por otro lado, también para terminar un poco, pues el impacto socioambiental, ¿no? Que es ahorro de agua, indiscutiblemente, que hay un incremento de los recursos hídricos, que hay una reducción de los costes de captación, transporte y tratamiento de agua potable para abastecimiento, es decir, de las etapas, que hay una disminución del caudal también que llega a las EDAs municipales y hay una reducción del consumo energético porque el recorrido es menor, es decir, se queda un nuevo uso dentro del mismo edificio. Y a nivel de beneficio global, pues reutilización de recursos, distintivo ecológico en nuestra edificación y fomentamos la reducción del consumo de agua potable en la población. Y ya por terminar, pues una frase de Aaron, ¿no? En el que ya en el 98 te decía que el agua pues, es un recurso escaso y por el cual no hay sustitutivo, pero que sí que falta mucha normativa legal, ¿vale? Y mucha administración que apoye para dar una constancia e inmediatez a tener más agua. Y gracias por vuestra atención. No sé si habrá alguna consulta, algo que haya quedado pendiente que os pueda resolver ya que estamos aquí. Primero de todo, gracias por la presentación, muy interesante. Decías que no hay ninguna legislación que obligue al obligatorio o que sea obligatorio hacer instalaciones de este tipo. Solo ordenanzas municipales. Es decir, Sant Cugat tiene ordenanza municipal, es obligatorio. Mollet tiene ordenanza municipal, es obligatorio. Barberà tiene Vendrell tiene. Todas las ordenanzas municipales de ahorro de agua que tengan estos sistemas es obligatorio. En Baleares también hay y en el centro de Madrid también hay, en Vallecas, en algunos. Pero es municipal solo. Y tal como se está desarrollando, tal como se está viendo con la escasez de agua que estamos teniendo, ¿no crees que igual a lo mejor esto va a ir a más? Esto va en aumento. Esto va en aumento. Es más, hace 2 semanas estuve en una jornada en Baleares y el Ayuntamiento de Calviá tiene consulta previa, aún no está pendiente de aprobación, pero tiene un proyecto súper ambicioso. Ellos tienen una DAR municipal que hacen un tratamiento terciario, ¿vale? Por lo que los edificios que no puedan tener, es decir, como ya están construidos, no podrían tener una estación de reciclaje de aguas grises, el propio ayuntamiento les va a dar un punto de entrega de agua regenerada. Se lo va a poner hasta el punto de su puerta y a partir de aquí ellos van a utilizar esta agua regenerada para el interior de la edificación. Quiero decir, estamos ya en un paso más, ¿vale? Es decir, quieren que todo el municipio ahorre agua. Si no hay posibilidad, porque ya está hecho, es decir, porque no tengo el doble sistema de distribución de aguas, yo te voy a llevar agua regenerada a la puerta de tu casa y si tienes un espacio verde vas a regar con agua regenerada, no sin ella. ¿Y habías dicho que el agua tratada lleva un colorante para No, distinguirla? eso simplemente es para la puesta en servicio. Es decir, una cosa que va muy bien es que un colorante, como fluye junto con el agua, yo antes de ver si hay una conexión cruzada, la única manera que tengo es con un punto de ensayo de colorante. Antiguamente, es decir, cuando no estaba claro si estos sistemas funcionaban o no, Sant Cugat en 2002 estaba obligando, ¿vale?, a que siempre ese agua llevara colorante. ¿Qué les pasó? Que luego lo que eran inodoros y VC se les hacía una biopelícula del propio colorante, por mucho que fuera régimen sanitario, y la gente decía, bueno, yo es que tengo la taza del váter y es azul. ¿No? Era como un poco raro. Entonces solo dijeron, vale, lo vamos a dejar en un punto de servicio, de puesta en marcha. ¿Vale? Gracias. Hola. Hola. Muy interesante. Una cuestión. En el ayuntamiento, por ejemplo, de Vilanova y la Geltrú, sí, está también la normativa del autorreciclaje de las aguas para que puedan usarse a nivel, dijésemos, de inodoros y tal. Pero resulta que lo que son los funcionamientos de distintas empresas que hemos trabajado, distintas comunidades, no consiguen que esto funcione y resulta que se utiliza un mogollón de cloro y demás para, como quien dice, acabar teniendo muchos malos olores. Sí, el problema es que, es lo que yo he dicho, que la normativa deja abierto cualquier tipo de tratamiento, ¿no? Y va poniendo diferentes puntos. Al final, yo
la experiencia nos dice que es la combinación de todos los puntos, ¿vale?, lo que hace que realmente el sistema funcione. ¿Qué nos pasa? Con membranas obtienes la calidad de agua que necesitas. Y el tema de olores y percloración, lo que está pasando es eso, que en sistemas donde realmente seguramente no lleguen a conseguir esa calidad del agua, lo que están haciendo es hiperclorando. Hiperclorando, perdona que te diga, no es el mejor sistema. Esto es matar a cañonazos el problema, no es ese. Y porque es verdad que además en una vivienda, si yo en mi casa cuando entro tengo una olor a cloro, lo que hace es tirarme para atrás. Y es porque realmente el tratamiento no debe ser el más adecuado y están poniendo hipercloración. Bueno, muchas gracias por la presentación, que es muy interesante. Mi pregunta es, ¿cómo ven la reutilización de las aguas subterráneas? En el caso pues, para inodoros y para incluso, no sé, uso industrial, ¿cómo verían? Sí, la reutilización de las aguas subterráneas, ¿vale?, es otra fuente alternativa, ¿vale? No está dentro de esta normativa, es decir, no es concepto de aplicación de esta normativa, pero sí que está en Real Decreto 1620. El problema que tienes en las aguas subterráneas, sobre todo, es el tema de descontaminación de suelos, ¿vale? Y en la descontaminación de suelos lo que te está dando peores dificultades, sobre todo, es el tema de sólidos, ¿vale? Entonces, lo que necesitas, bueno, es un tratamiento mucho más intensivo, con decantadores lamelares, es decir, y ver, porque también podrías tener contaminación por metales, ¿vale? Entonces, tendríamos que hacer un tratamiento de precipitación, es decir, es una posibilidad, pero es un tratamiento intensivo y va por otro lado. Y es verdad que el Real Decreto 1620 lo contempla, no normativa 16941, ¿vale? Buenos días, gracias por la presentación. Tengo una duda técnica. Vale. Estaba hablando del almacenamiento Sí. y la conservación de esa agua 24 horas. ¿Pero qué sucede en los periodos cuando no se está en casa? Es decir, cuando nos marchamos, ¿el sistema se para automáticamente? No se para. Realmente hay como una recirculación. Sí que es verdad que si no estás generando de agua, ¿vale?, no hay tratamiento porque no permea, porque a lo mejor has bajado el nivel, ¿vale? Pero el sistema no se para. En cuanto vuelva a recibir el equipo aguas, en continuo está trabajando, ¿vale? Y en el tema de almacenamiento, en el caso de que tú no tuvieras agua tratada suficiente, lo que hay es un sistema de nivel de mínimos, ¿vale?, para que entrara agua de reserva, una electroválvula de entrada de agua de red, para que nunca tengas en el punto de distribución que no te esté dando abastecimiento. Una aportación extra. Claro, una aportación extraordinaria de agua, que es este agua de reserva que he hablado yo en algún momento. Esta agua de reserva era agua de consumo, Sí. agua potable. Gracias. ¿Vale? Perdón, otra pregunta. Cuando comentabas el problemas que tenemos ahora con el cambio climático, pero al final la zona del Mediterráneo siempre ha habido en épocas de verano mucha tormenta. ¿Por qué no se recomienda la recogida de aguas pluviales en este tipo de situaciones o de ubicaciones? Porque Bueno, yo lo he dicho porque sobre todo, como cada vez, ya te digo, hay más asfalto, es decir, hay menos infiltración de este agua al terreno, ¿vale? Como la lluvia es torrencial, lo que está arrastrando habitualmente es mucho lodo, mucho sólido, hasta todo mucho pasa por los viales, y en los viales tenemos hidrocarburos. Separadores de hidrocarburos tendríamos que poner, porque si no lo que te estás haciendo, digamos, es que tienes grasas, es decir, grasas de origen mineral. Y es lo que yo he dicho, que luego si te lo llevas a tratamiento te hacen biopelículas, es decir, una membrana, las grasas es lo peor que puedes tener. Te hace una capa, una biopelícula, y aquello ya se obtura enseguida, es decir, es imposible que tú obtengas permeado, ¿vale? Esto en temas de aguas grises. Y en recogida de pluviales, ¿qué pasará? Que si tú esa misma agua la vas a utilizar, tendrás en la capa superficial del depósito de pluviales, tendrás una capa que es prácticamente hidrocarburo. Digo, como se recoge de cubierta, sí. a lo mejor no viene tan sucia, dijéramos, ¿no? Es decir, por eso se está diciendo en edificación siempre recogerlas de cubierta, ¿vale? Sí. Y sí que es verdad que las primeras aguas a lo mejor podrían ir un poco sucias, pero después ya no. Pero estaba hablando sobre todo que en aguas torrenciales te cae absolutamente de todo, Ya. ¿vale? Y que se está recogiendo hasta todo el vial, ¿vale?
Pues lo dejamos aquí. No hay ninguna pregunta más. Gracias.